Bueno, 11:19. En próximo ratito nos acercamos, como hicimos también ya el curso pasado, a estos asuntos de actualidad económica y no solo económica, con las gentes de CAI Center y con Adrián Zelaya, al que damos la bienvenida ya a este curso 2016-2017. Adrián, Egunon. Hola, Egunon. Egunon. Bueno, ¿ya hemos aprovechado el verano para descansar un poco o qué? Sí, lo nuestro es un tanto irregular, porque en función de proyecto y tal, pues te tienes que ir adaptando y no es tan matemático como decir, bueno, pues libro un mes y fuera, ¿no? Pero sí, hemos aprovechado lo que hemos podido, sí. Bueno, pues ahora que estamos ya en vísperas del otoño, retomamos el espacio y bueno, hoy con 3 asuntos yo creo que interesantes, además de bastante actualidad, porque el verano habrá dado mucho. Pero bueno, vamos a intentar empezar desde lo más reciente. Y recientemente, por ejemplo, nos encontrábamos en el grupo Vocento pues algunos artículos que no os han gustado mucho sobre la evolución de la economía vasca en los últimos 20 años, ¿puede ser? Sí, efectivamente. A ver, para situarnos, porque desde CAI Center hemos repetido constantemente y en nuestro propio programa hemos hecho referencia a que nuestras políticas económicas estaban siendo muy pasivas y a que nuestra economía, la economía del País Vasco, no estaba evolucionando bien. Pero, claro, bien o mal también depende, hay que situarlo de distinta forma, depende con qué se compare, ¿no? Entonces, si el fondo del asunto es que estamos evolucionando mal, bastante mal, con respecto a la situación europea y mundial en general, estamos perdiendo posiciones, pero seguimos ganándolas con respecto a la media española, ¿no? Esto es muy importante. Es decir, si quieres, España está evolucionando peor que nosotros, ¿no? Lo que ocurría con este artículo del Correo, que supongo que no es casualidad, que sea del Correo y del Diario Vasco, que sea unos días antes de las elecciones, ¿no? Utilizaba un gran titular haciendo referencia a que el País Vasco evoluciona peor que España, ¿no? Y haciendo referencia a la tendencia que esto suponía y tal. Claro, para esto se basaba en un dato de nada menos que los últimos 20 años. Un dato que ha elaborado el Círculo de Empresarios, decía, en los últimos 20 años nuestra composición sobre el PIB del Estado había perdido 3 centésimas, prácticamente nada, ¿no? Decía, pero esto marca una tendencia y tal. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, en el propio artículo, en los gráficos que el propio artículo recoge, se recogen 2 barras, qué es lo que ha sucedido dentro de esos 20 años en las 2 décadas, ¿no? En la primera y en la segunda década. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la primera década efectivamente se pierden posiciones porcentuales porque el País Vasco estaba creciendo, era la década anterior a la crisis, ¿no? El País Vasco estaba creciendo, pero España creció más como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Y en el propio gráfico que recoge en Vocento, se ve que en la segunda década, que es prácticamente la década de la crisis, sucede lo contrario, es decir, que lo que se había perdido en la primera ya se está recuperando en la segunda. Supongo que influencia de la industria, ¿no? En este caso. Claro, la industria, el mejor posicionamiento frente a la crisis, la situación del sector financiero, son muchos factores, ¿no? Ya. En definitiva, lo que está sucediendo es que en este momento la tendencia es a crecer por encima de la media española. Y eso no quiere decir que nuestra situación sea buena, ¿eh? Eso hay que repetirlo, ¿eh? Porque estamos creciendo más que España, pero nuestra situación estructural, nuestra evolución, nuestras políticas económicas nos están haciendo perder posiciones a nivel europeo y a nivel mundial. Y esto es muy importante, ya lo iremos comentando, pero es esencial que esa perspectiva no se pierda, porque si no nos dejamos arrastrar en una dinámica que nos puede hacer perder la perspectiva, ¿no? De dónde estamos realmente. Sí, la de siempre, lo comentábamos el año pasado, ¿no? La de siempre, estamos mejor que estos, ¿no? Y con eso nos conformamos, claro, ¿no? Claro. De hecho, mira, vamos a saltar al tercer tema, yo creo que por relación directa, ¿no? con este dato, porque también otros informes nos están alertando de la pérdida de capacidad salarial
de las trabajadoras y trabajadores vascos, incluso con respecto a los datos españoles. O sea, que porcentualmente se están perdiendo, pues eso, más capacidad de salarial, están bajando más los sueldos, ¿no?, que en otros lugares. Sí. Sí, esto era previsible y nosotros lo dijimos cuando se puso en marcha la reforma laboral ya desde el año 2012. Digamos que esto iba a tener consecuencias dramáticas, si no se hacía algo iba a tener consecuencias dramáticas, especialmente en el País Vasco. Porque la reforma laboral no está pensada para el País Vasco, está pensada, bueno, hay argumentos a favor y en contra, pero está pensada para hacer frente a un contexto sobreendeudado, como el contexto de la economía española, y que necesita, bueno, de acuerdo con las políticas económicas que se han puesto en marcha, un proceso de deflación salarial. Esto no tenía ningún sentido en la situación económica vasca, pero por razones, bueno, políticas, institucionales o de falta de capacidad de reacción de nuestra clase política, por lo que sea, el caso es que se nos aplica. Pero claro, al aplicarnos esto, ¿qué sucede? El instrumento básico de la reforma laboral es atar a los sindicatos, y muy especialmente a los sindicatos nacionalistas, a los que no son estatales, ¿no?, los sindicatos vascos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que son los sindicatos vascos los que han permitido, y esa, digamos, mayor nivel de reivindicativo y esa diferenciación de negociadora de efectos del País Vasco, la que ha permitido que los salarios del País Vasco durante décadas se vayan adaptando a una estructura productiva que se estaba posicionando muy por encima de la española. Si se ata la capacidad de negociadora y de reivindicativa de los sindicatos, pues se iba a producir evidentemente una ruptura entre la capacidad productiva y los salarios. Y eso es lo que está sucediendo. Es decir, durante estos últimos años se está incrementando el PIB, se está incrementando por encima de la media española, y sin embargo los salarios están evolucionando a la baja, ¿sabes? Lo cual no tiene absolutamente ningún sentido económico. Es algo que se está produciendo estrictamente por razones políticas o institucionales, ¿no? Claro, las últimas noticias son realmente alarmantes, ¿no? Hace un par de meses salieron datos de ADECO, donde aparecía la evolución del poder adquisitivo en los últimos años, y la evolución del poder adquisitivo de los salarios no es que solo vayan al País Vasco por debajo de la media española, sino que es la región en la que peor evoluciona, en la que más está bajando el poder adquisitivo. Y ahora han salido datos del Instituto Nacional de Estadística sobre evolución no ya de poder adquisitivo, sino de los salarios, en los que aparece también que el País Vasco, la Comunidad Autónoma de Euskadi, Navarra también muy mal, pero sobre todo la Comunidad Autónoma de Euskadi, es como decíamos, no que esté evolucionando, y eso ya en sí mismo sería un disparate, por debajo de la media española, sino que es, entre todas las regiones, la que peor está evolucionando. Yo creo que esto es una consecuencia que es evidente, está dejando claramente sobre la mesa qué es lo que estaba pasando durante las últimas décadas en este país y lo que tenía que pasar como consecuencia de la reforma laboral. Es decir, estamos desarmando a los sindicatos vascos, que eran los que estaban manteniendo los salarios donde tenían que estar, ¿no? Claro, esto responde a un contexto, digamos, ideológico, institucional, en el que llevamos décadas, pues, digamos, aprovechando cualquier ocasión para atizar a los sindicatos, donde cuando se habla positivamente de ellos, se habla desde la perspectiva social, pero se pierde la perspectiva económica. Es decir, no está racionalizado, digamos, ni en la izquierda ni en la derecha, por qué la función de los sindicatos es esencial desde un punto de vista económico. Es decir, cuando hay una evolución a la baja irracional de los salarios, como está sucediendo en este momento, no solo estamos ante un problema social, sino ante un problema que tiene unas consecuencias económicas gravísimas, porque un modelo industrial avanzado necesita salarios altos para empujar a las empresas a apostar por un modelo de industrial avanzado y no por un modelo en base a costes. Yeah. Entonces, estamos dando distintos pasos que van justo en la dirección contraria, y este problema de los salarios es algo evidente, ¿no? Es una barbaridad lo que está sucediendo, no tiene ninguna lógica económica y es algo que tiene unas causas políticas evidentes, ¿no? Por eso yo creo que es importante cuestionar también la respuesta que ha estado dando el gobierno vasco a este tema, ¿no? Por un lado, pues
digamos, seguramente se ha visto débil, pues para tomar decisiones para proteger nuestro marco de relaciones laborales. Se ha dejado de arrastrar, bueno, como el conjunto de la clase política, porque tampoco ha habido movimientos claros digamos, que dieran a este tema la importancia que estaba teniendo, ¿no? Y en ese contexto se ha aludido repetidamente a que, bueno, es un tema en el que los sindicatos se tienen que poner de acuerdo con los empresarios para resolverlo. Y esto yo creo que hay que rechazarlo rotundamente. Es un problema político. Es decir, es algo que por vía política se ha impuesto artificialmente, por vía política a través de la implantación de la reforma laboral, y que solo tiene una solución política, ¿no? Es decir, lo que ha hecho esta nueva normativa es dejar atados de pies y manos a los sindicatos. Entonces es la clase política la que tiene que solucionar este tema de una forma o de otra, ¿no? Además, Adrián, claro, es que partimos de hace nada de ese acuerdo de negociación colectiva, claro, logrado por una minoría sindical en Euskadi, por comisiones de UGT, con Confebask y también con el gobierno vasco, ¿no? Con lo que, bueno, pues la apuesta parece clara, ¿no? Hay un problema serio con comisiones y UGT. Claro, por un lado, hay algo que es comprensible, es decir, ellos tienen unas referencias conceptuales y incluso cuantitativas de los niveles de salarios del Estado, ¿no? Entonces, a la hora de valorar si una determinada modificación salarial o un determinado nivel salarial es bueno o malo, dicen, bueno, pues algo que está más o menos por encima del Estado ya les parece bueno. Eso es algo que es en sí mismo que puede ser comprensible. Sí, claro, eso es olvidar que no es que el País Vasco esté por encima del Estado. Nuestra capacidad productiva está un 30% superior, es un 30% superior a la media del Estado. Luego los salarios tienen que estar muy por encima del Estado. Y luego también hay un factor de debilidad sindical tremendo, ¿no? Comisiones de UGT están teniendo problemas económicos gravísimos internos, recurriendo a despidos de personal constantemente en el propio sindicato, ¿no? Entonces están sin capacidad de reacción frente a cualquier presión o a cualquier propuesta, digamos, de compensación económica o de la patronal o de las instituciones, ¿no? Entonces, desde la patronal, casi desde el punto de vista de las posiciones de la patronal es lógico, pues que aprovechen la oportunidad, ¿no? Están intentando apostar por el que menos exige y presionar al conjunto de los trabajadores, al conjunto del movimiento sindical, para que acepte las reivindicaciones más bajas, ¿no? Esto es algo, y el gobierno se ha dejado llevar por eso. Es algo, yo creo que necesita una reflexión conjunta, digo, del conjunto de la clase política, porque efectivamente el gobierno ha tomado esa actitud, digamos, de dejarse llevar por la patronal, pero desde la oposición tampoco ha habido, digamos, una posición de situar este tema en el centro del debate político. Y eso es algo sorprendente, ¿eh? Yo creo que en los últimos años se está haciendo en conjunto por la clase política una política o unas estrategias pues en base a los mensajes televisivos. Es decir, en lugar de utilizar los medios de comunicación como un instrumento para transmitir los mensajes, se está utilizando como un instrumento para construir los mensajes, ¿no? Entonces, lo que es importante o no, parece que es lo que nos dice la televisión que es importante. Pero claro, pues esto es lo que nos provoca situaciones extrañas como esta, ¿no? Es decir, fíjate, la repercusión electoral que podría tener si activamente se posicionan pues los distintos grupos políticos transmitiendo a los ciudadanos que como consecuencia de estas medidas políticas que se toman o no que no se toman, tus salarios están bajando un 5, un 10 o un 15%, como está sucediendo en algunos sectores, ¿no? Pues podría tener unas repercusiones impresionantes, ¿no? Y no se ve cuál es el riesgo político para la oposición en principio de utilizar ese tipo de argumentos, ¿no? Y sin embargo no se está haciendo. Es decir, de vez en cuando se menciona el tema de la reforma laboral en sentido un poco abstracto, pero yo creo que no hay ni una conciencia interna de la importancia, de la trascendencia que tiene este tema para los salarios, para los trabajadores, para nuestro propio modelo de desarrollo y de la capacidad política que puede tener utilizar esto, ¿no? Yo creo que esto, ahora estamos en periodo electoral, pero después de las elecciones va a ser un tema que gobierno y oposición de una forma u otra van a tener que abordar, pero de forma inmediata.
Tendencia, eso sí, muy preocupante. Y veremos hasta dónde llega, hasta dónde también se deje, ¿no?, a determinados agentes pues que sigan bajándose los sueldos, claro. Sí, es muy preocupante porque además, claro, es una tendencia, como hemos dicho, que va en contra de un modelo de desarrollo industrial avanzado y es una más junto a lo que ha pasado con el sistema financiero, en que en lugar de mirar a la economía real hemos apostado por otro tipo de objetivos y con lo que ha pasado, por ejemplo, en el ámbito del I+D, en el que después de décadas de ir avanzando en el esfuerzo en investigación y desarrollo, pues de pronto nos hemos estancado, luego hemos empezado a bajar y aquí no pasa nada, ¿no? O sea, son ya varios elementos que van todos ellos en contra del modelo industrial avanzado por el que se suponía que habíamos estado apostando durante décadas y que crean un contexto muy, muy, muy preocupante. Bueno, retomamos un tema, bueno, casi histórico ya, el de los rescates bancarios. Porque, bueno, me comentabas antes, Adrián, que, bueno, habéis tenido la posibilidad de leer algún artículo de opinión de nombre prestigioso, pues defendiendo, ¿no?, los rescates bancarios, cuando ya parece que incluso la Unión Europea había aprobado pues una norma para que no se repitiera pues el fiasco anterior, ¿no? Sí, es curioso porque esto nos refleja también lo que está pasando en general en España con el debate político-económico, ¿no? Es decir, se sigue hablando aquí con una naturalidad tremenda defendiendo el rescate bancario casi siempre con el mismo argumento, ¿no? Diciendo, bueno, los bancos son una parte muy importante de la economía y entonces no se les puede dejar caer, ¿no? Bueno, claro, pero lo sorprendente es, efectivamente, como tú decías, es que parece que no se conoce o no se quiere conocer que desde el año 2010, después de la fase de rescates entre el 2008 y el 2010, ya la Comisión Europea empezó a trabajar, porque conceptualmente estaba clarísimo que aquello que había sucedido era un disparate, que no podía volver a suceder. Se empezaron a trabajar desde entonces y hubo un proceso político muy complejo, como son estos procesos, y al final, en el 2014, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo Europeo y la Comisión Europea aprobaron las normas donde expresamente se decía que los rescates no tenían que haber sucedido nunca, que era una barbaridad, que cuando hay bancos en situación crítica hay que proceder al sistema de rescate interno o bail-in, que es imputar las pérdidas a los inversores, a la vez separar las actividades de inversión especulativa para evitar que afecten al proceso de rescate, y solo en último término, si en algún caso aquello no fuera necesario, entonces pues podría haber algún tipo de aportación pública, ¿no? Pero esto ya se aprobó en el 2014, entró en vigor en el 2015, ya se han hecho algunas experiencias en Europa de rescates internos sin utilización de fondos públicos, y lo sorprendente es que en el debate público español, y lo estábamos viendo en el grupo Vocento, pues es como si esto no estuviera, ¿no? Son, digamos, los mensajes procedentes de los grandes bancos los que dominan las cadenas de televisión y los grandes diarios, y que son los propietarios también de muchas de ellas, por cierto. Claro, efectivamente. Claro, conceptualmente lo que es cierto es que aceptar, reconocer con lo que significaba este cambio normativo en Europa implicaba también pues una reflexión sobre qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y lógicamente una exigencia de responsabilidades, ¿no?, al menos políticas, ¿no? Claro, aquí no ha sucedido ni lo uno ni lo otro. Es más, el debate económico y político continúa como si no hubiera cambiado nada, ¿no? Esto es algo realmente sorprendente, ¿no? Sí, pero bueno. La verdad que sí. Que vuelvan esos mensajes en vez de ir preparándose para la siguiente. Sí. Esto no quiere decir que no vaya a haber rescates, bueno, claro. Ya. Que no a partir de ahora, porque claro, es al final un tema tremendamente político. Y cuando llega una situación difícil, las presiones políticas son inmensas. Independientemente de lo que sea racional o no hacer, en el momento en que se produce la crisis va a haber presiones políticas de todo tipo para que se vaya en una determinada dirección, evidentemente, ¿no? Y ya hemos visto ese debate alrededor de los rumores
rumores que ha habido durante los últimos meses alrededor del Deutsche Bank, con los bancos italianos, etcétera. Este debate continuará, por supuesto, porque es un tema muy político, ¿no? Continuará circularmente. Seguirá. Claro. Sí. Claro. La verdad que sí. Muy bien, Adrián, pues nada, damos aquí por finalizada la primera intervención del curso y te esperamos la semana que viene en estas ondas. Muy bien. ¿De acuerdo? Vale, Juan Carlos. Bueno, hasta la semana que viene. Vale, agur. Agur.